Cae tú. Cae, ve.
Muy buenas noches, doctor Elías Toledo, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos los participantes y también saludos a los que están siguiéndonos por el Facebook en vivo. Hoy contamos con la presencia del doctor Elías Toledo Espinosa, profesor principal de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, la Cantuta de la Facultad de Ciencias Sociales. Un especialista en el proceso histórico peruano que durante muchos años a nivel superior y también a nivel de colegio ha sabido aportar a través de sus investigaciones, sus textos, y donde marca la diferencia con un análisis distinto a lo que muchos quisieran que piensen la juventud, de una forma lineal, mientras que el doctor Elías Toledo asume un pensamiento y que hoy día, dada la coyuntura, debemos aclarar que el tema del programa político tupacamarista tiene relación justo con lo que está pasando en el Perú, pero la Cámara Nacional de Educación del Perú no ha olvidado que en noviembre, el 4 específicamente, es el inicio de una gran gesta de este gran hombre que está siendo últimamente canonizado por los medios de comunicación, tratando de alejar su verdadera esencia. Y es por eso que hemos invitado al doctor y a todos los estudiantes universitarios, profesores, intelectuales y público en general, para que puedan tener otra visión o profundizar el pensamiento de Túpac Amaru, y de pronto es un legado que está vigente ahí y que debemos tomar para construir un Perú que sea para las mayorías. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida a todos, doctor Elías Toledo, y lo dejo con la palabra. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, mi agradecimiento por esta gentil invitación por parte de la Cámara Nacional de Educación a través de sus dirigentes, ¿no? Con mucho gusto he venido a plantear conceptos, esquemas, ideas sobre Túpac Amaru. En realidad, siempre será motivo de estudio, de debate y de deslinde Túpac Amaru. La investigación, la polémica, el deslinde no se ha agotado. Y en momentos de crisis política adquiere mayor importancia. Porque los pueblos que más conocen su pasado organizan mejor su futuro. Entonces, el tema tupacamarista no está agotado. Se seguirá investigando, se seguirá debatiendo, se seguirá deslindando. Y de esto, lógicamente, vendrán conclusiones esclarecedoras para actuar bien en el presente. Porque al pueblo le quieren arrebatar a Túpac Amaru. ¿Quiénes? Esta clase política dirigente. Vuelvo a repetir, nos quieren arrebatar a Túpac Amaru. Quieren domesticar a Túpac Amaru. Pero no lo van a lograr. Y eventos como la que se realiza sirven para eso. Para reafirmar, para contrastar, para deslindar. Bien. Recuerdo perfectamente a un joven en la secundaria que el gobierno militar de Velasco promulgó la reforma agraria. Y como símbolo de esa reforma agraria,
presentaba la figura tupacamarista. En otras palabras, las ideas tupacamaristas sobre el problema de la tierra se plasmaban, se materializaban en esa ley de reforma agraria promulgada por Juan Velasco Alvarado en el 12 militar. Veremos luego si eso es cierto o no. Estamos a un año escasamente de conmemorar el bicentenario y algunos, inclusive a nivel escolar, explican a Túpac Amaru como precursor de la independencia, que motivó el nacimiento de esta república criolla, o al decir de Macera, de esta republiqueta. Los ideales de la acción revolucionaria de Túpac Amaru se plasmaron con esta república. Él es precursor de esta republiqueta, de esta república criolla. Sobre esos dos puntos vamos a hablar esta noche. Hay mucho que hablar de Túpac Amaru, pero vamos a centralizarnos, ¿no? Siempre es bueno, antes que abarcar un océano con 1 metro de profundidad, abarcar una pequeña laguna en toda su profundidad. Vertiremos nuestras ideas. Dicho estas palabras en el pórtico de mi exposición, vamos a iniciar la charla en sí. Bien. Algunas cuestiones conceptuales. Camino del pueblo y el camino del pueblo. Bien, el movimiento social. Básicamente, siglo XVIII. Conocemos como movimiento social todas las acciones desarrolladas por las clases, las capas y las castas sociales para defender un orden social o para destruir ese orden social y transformarlo. Por lo tanto, toda lucha no debe ser involucrado en un solo saco. Y para ello, por Túpac Amaru, hemos establecido los dos caminos, ¿no? Aparte, hay pues acciones de mestizos, etc., ¿no? El camino indígena, es decir, el camino de las amplias masas del pueblo, la mayoría de la población peruana. El movimiento social indígena tuvo como escenario principalmente el campo. Ese es el punto principal. El campo para el mundo indígena constituyó el escenario de sus protestas, de sus luchas. Y en segundo lugar, estos movimientos adquirían un carácter revolucionario, porque cuestionaban las estructuras económicas, básicamente la estructura feudal. Y dentro de la estructura feudal, el problema principal es el problema de la tierra, las formas de explotación de la fuerza de trabajo. Esa es la esencia. Pero sin embargo, estos movimientos adquirían un carácter mesiánico. No olvidemos, por ejemplo, muchos líderes
tomaban como nombres los nombres de antepasados incas: Gabriel Manco Cápac, Juan Santos Atahualpa, Francisco Inca, el mismo José Gabriel como Túpac Amaru II. Quería un retorno al pasado. Sin embargo, estas luchas antifeudales y separatistas, este camino del pueblo quedó truncado con la derrota tupacamarista. Eso hay que precisar. La gesta tupacamarista debe encuadrarse dentro del camino del pueblo, en procura de la solución de sus dos problemas básicos y principales: soberanía y tierra. Ya veremos en acto seguido los ejemplos de acá. Esta revolución social de los Túpac Amaru, como dice Atilio Sibirich, quedó truncada. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. Sin embargo, paralelamente a esto, se desarrollaron luchas dirigidas por los criollos, pero apoyados por masas indígenas, por mestizos y por negros esclavos. Sin embargo, este movimiento social tuvo como escenario citadino las ciudades. Ejemplo, hay muchos. Sin embargo, también tenemos que precisar que esta lucha de los criollos adquiría su carácter reformista, es decir, cambiar la situación política, el acceso de los criollos al poder, mas no transformar las estructuras económicas. A los criollos le convenía llegar al poder del Estado, ser ellos los que gobiernan. Y con el triunfo de esta guerra separatista, cumplieron su objetivo. Lógicamente, esto imbuido de un pensamiento europeo, básicamente de las ideas liberales, producto de la irradiación de la Revolución Francesa. Este camino criollo es la que triunfó, es la que llevó a la instauración de la República Criolla. Lógicamente, no se hubieran logrado esto sin el apoyo de las masas indígenas, formando montoneras o partidas guerrilleras. No hubiese triunfado sin el apoyo del sector de los esclavos, que luchaban por su libertad, pero fueron utilizados, fueron engañados. Al final, su situación socioeconómica no varió. En conclusión, para precisar y sintetizar esto, dos caminos, dos formas, dos caracteres y dos objetivos y dos resultados. Quedó truncado y triunfó y se instaló la República Criolla. Bien, mucho se ha discutido, se ha hablado sobre la posición social de Túpac Amaru. Hasta algunos han dicho era un burgués mercantilista, etc. Pero lo que yo quiero abordar aquí es un aspecto muy importante. Para llegar a adoptar una posición social, hay que conocer la realidad. Y en Túpac Amaru, ese conocimiento de la realidad lo sustrajo de una de sus actividades cotidianas, el arrieraje. Túpac Amaru arriero, en toda la ruta surandina, partiendo de Lima,
Huarochirí, Jauja, Huamanga, Cusco, Potosí, hasta Buenos Aires. El camino inca más importante partía de Pachacama, Sisicaya, Huarochirí, cruzaba la cordillera del Pariajaja, llegaba a Jauja, Vilcashuamán, Cusco, etc. Una de las actividades tupacamaristas fue la realidad. Eso fue lo que le permitió conocer la realidad. Mire, amigos, hoy en día, por ejemplo, creo que nadie mejor conoce una realidad si no es el chofer que está conduciendo un camión y que va en la ruta larga, cruzando pueblos grandes, pequeños, conociendo a distinta gente, viendo las realidades. Lógicamente, Tupac Amaru tenía en propiedad una piara de mulas que transportaban. Creo yo que este fue el gran aprendizaje tupacamarista, de conocer la realidad desarrollando esta actividad, aparte de las otras que no vamos a tocar. Con razón, Carlos Daniel Balcar se señala, pues, que era dueño de considerables caudales y tenía crédito en Lima y el Cusco. Efectivamente, pues, Tupac Amaru no era pues un runa, no era un llano. Tenía una situación económica muy considerable. Tierras, transportes, se dice que tenía pequeñas minas. O sea, él podía gozar cómodamente de su situación. Pero él adopta una posición en favor de los desposeídos, en favor principalmente de las masas indígenas y de los esclavos, como veremos más adelante. Esta situación entonces del arrieraje le brindó, como dice Valcárcel, oportunidades de niño para viajar y alternar con gente de diversos tipos. En otras palabras, gente de diversas clases sociales y personajes venidos de Europa. Por ejemplo, Montiel, cuando está acá en Lima, ¿no?, en sus diversos viajes, ya sea para reclamar sus derechos o ya sea para desarrollar la actividad de transporte en la guerra. Entonces, es muy importante. Ahora, también hay que ver si esto del estudio en el colegio de Cusco, yo tengo una hipótesis un tanto utópica, ¿no? Si él hubiese estudiado en el colegio para caciques en el Cusco, no hubiera sido el Tupac Amaru rebelde, porque allí era un centro para la aculturación. Bueno, lanzo esto a manera de hipótesis, con cargo a seguir discutiendo y seguir debatiendo. Lógico. Pero, bueno, allí queda la hipótesis por ahora. Empecemos ahora para entrar ya de frente al problema político. En el aspecto político, lo que tenemos que enfatizar, Tupac Amaru, es el separatismo y su proclamación como Inca Rey. Y eso está en los documentos. Voy a leer acá algunos extractos. Dice: Don José Gabriel Tupac Amaru, José I, por la gracia de Dios. En todos los documentos, Tupac Amaru siempre hace alusión a Dios Todopoderoso. Este movimiento no fue un movimiento antirreligioso, anticristiano. No. Él adoptaba esa posición religiosa. O sea, su enemigo principal no era la Iglesia Católica.
Por la gracia de Dios, Inca Rey del Perú, Santa Fe, Rey del Perú, de Santa Fe, de Quito, Chile y Buenos Aires. Mire, vea, se proclama rey. Inca Rey. Esto de Inca Rey tiene connotaciones milenaristas. Y esto de rey tiene connotaciones un tufillo monarquizante, porque la monarquía tiene rey. Y mire sus dominios. Y también el gran Paititi, que los reyes de Castilla, los reyes de España, han tenido usurpada la corona y dominios de mi gente cerca de 3 siglos. Prosigue. En nombre de Dios Todopoderoso, ordenamos y mandamos que ninguna de las pensiones dichas se paguen ni obedezcan en cosa alguna a los ministros europeos. Mando se reitere y publique la jura hecha de mi real corona en todas las ciudades y lugares de mi dominio. Analicemos el segundo punto. Dice que ordena y manda que ninguna de las pensiones se realice ni se obedezca. ¿Cuáles? El odioso reparto mercantil, como él dice en uno de sus documentos, que realizaban los corregidores. Los tributos, los obrajes, alcabalas, cisas. Y es más, agrega, que no se obedezcan los ministros europeos, es decir, a las autoridades. Con esto está incluyendo desde el virrey, la Real Audiencia, alcaldes, hasta los corregidores. Mando se reitere y publique, ¿no?, de mi real corona. Entonces, esta cita es clave para entender el planteamiento tupacamarista del separatismo. ¿Por qué enfatizo esto? Porque algunos han mencionado que al menos en su primera etapa Tupac Amaru era fidelista y luego por las acciones radicales se volvió separatista. No, en Azúcar esto es una proclama ya en plena revolución. Entonces, este aquí es un elemento político de análisis. El segundo punto. Si bien es cierto que él toma posición de clase, básicamente por las masas indígenas, no descuida las otras. Por eso es que plantea una integración política. ¿Con quiénes? Y acá está en el famoso edicto de Lampa del 23 de diciembre de 1780. Acá ha habido un error, disculpen ustedes. ¿Qué dice aquí? Hago saber a los paisanos criollos, moradores de la provincia de Chichas y sus inmediaciones, he determinado sacudir este yugo insoportable y contener el mal gobierno que experimentamos de los jefes que componen estos cuerpos. Solo siento a los paisanos criollos a quienes ha sido mi ánimo no se les siga algún perjuicio, sino que vivamos como hermanos y congregados en un cuerpo destruyendo a los europeos. Veamos las cosas por partes. A mis paisanos criollos, moradores. Bueno, acá debo plantear lo siguiente. En una sociedad estamental como fue la colonia, la población, ¿no?, estaba estratificada de la siguiente manera. Vecinos, moradores, estantes y pasantes. Esas son la categoría de poblaciones en las ciudades. Los indígenas, bueno, en las regiones. El vecino tenía una connotación política-económica. Cualquiera no era vecino. Para ser vecino tenía que tener encomienda. Y segundo lugar, tenía
que tener solar en la ciudad, sea ciudad metropolitana, ciudad diocesana o ciudad sufragánea, que eran las tres categorías de ciudades donde vivían los españoles. Y solo los vecinos llegaban a tener autoridad. Solo los vecinos eran autoridades. Entonces, en la cúspide de la escala social estaban los vecinos. Generalmente, por no decirlo en su totalidad, españoles. Debajo de los vecinos estaban los moradores. Y ellos eran los criollos, pues. El morador no tiene encomienda, pero tampoco es un runa de última categoría, sino que se dedica al comercio, como fueron, por ejemplo, los criollos de Lima, que controlaban el tribunal del consulado, al comercio regional o ultramarino, se dedicaban a las minas, a las haciendas, y los más bajos, como se decía, actividades de baja monta, pulperos, buhoneros, chucheros, etc. Ellos, por eso acá bien claro dice Túpac Amaru, los criollos moradores, y eso hay que precisar. Los criollos no llegaron a ser vecinos, llegaron a ser moradores de la provincia de Chucheros. Dice, he determinado sacudir este yugo y contener, o sea, poner en alto el mal gobierno. Mire, en este segundo párrafo llama a que vivamos como hermanos. Esto es muy importante, porque el sector criollo no podemos decir que fue anti-tupacamarista o fue totalmente tupacamarista. Como sector social hubieron quienes apoyaron y contribuyeron algunos económicamente con Túpac Amaru, pero también hubieron otros que lucharon contra él y fueron realistas. Pero aquí él los llama a vivir como hermanos, porque estos criollos han nacido en el Perú, viven en el Perú, no son chapetones, no han venido de España a hacerse rico o a hacerse autoridad. Y hay que destruir, dice, vivamos en un solo cuerpo, destruyendo a los europeos. Entonces, esta posición tupacamarista es la integración policlasista. Veamos otro sector social. El problema de los negros esclavos. En el primer bando de Libertad se da en Tungazuca el 16 de noviembre de 1780. Hecho que lo constituye a Túpac Amaru, pues el gran precursor de la libertad, mucho antes de realizarse en otros lugares del mundo. Él dio libertad a los esclavos de propiedad de los españoles, pero no de los esclavos de los criollos. Lógicamente, en ese tiempo, dentro de esa realidad, no se podía pedir más. El objetivo, el blanco de todo esto eran los chapetones, los españoles. Hacia ellos va dirigido este bando de la libertad de los esclavos. Dice aquí, desamparando totalmente a los chapetones españoles, con el aditamiento de que quedarán libres de la servidumbre y de la esclavitud. Esto, de noviembre de 1780, posibilitó que el ejército tupacamarista se viera incrementado con negros, zambos y mulatos. Oblitas es uno de los más representativos y que luchó al lado de Túpac Amaru hasta el día del suplicio en la Plaza del Cusco. Entonces, mire, ve, aún parcialmente esta libertad de los esclavos constituye un pensamiento y una acción muy avanzada para el tiempo, para el siglo XVIII.
Entonces, indígenas, criollos, negros esclavos y asimismo gran cantidad de mestizos, incluyó pues en el programa tupacamarista de la integración. Lógicamente todo esto bajo dirección y hegemonía indígena. Ahora veamos el aspecto político, el problema agrario. El problema agrario. Esto es fundamental para comprender el problema político. En una sociedad feudal, el problema agrario es principal, es básico. Y la sociedad peruana colonial era esencialmente una sociedad feudal. En una sociedad feudal, el problema principal campesino es el problema agrario. Abundan las referencias tupacamaristas, ¿no?, que están contenidas en la colección documental de la rebelión emancipadora de Tupac Amaru, elaborado por Combreta, ¿no?, varios tomos. Dice, por ejemplo, los hacendados, viéndonos peores que esclavos, nos hacen trabajar desde las 2 de la mañana hasta el anochecer, que aparecen las estrellas. Fuera de esto, nos pensionan los domingos con faenas. Esta es la realidad de la vida en las haciendas. ¿Qué tipo de haciendas? Fueron 3. Las haciendas realengas, abadengas y señoríos. Las haciendas realengas, propiedad del rey, que generalmente acá funcionaban en alquiler, administrado por los funcionarios. Las haciendas abadengas, de propiedad de la iglesia, de las diversas órdenes religiosas, dentro de las cuales la que mayor acumulación de tierra tenía fueron las de los jesuitas. Y los señoríos, que fueron de particulares. Entonces, las haciendas fueron realengas, abadengas y señoríos. Entonces, dentro del proceso mismo de la revolución, se dieron acciones para destruir la gran propiedad. La esencia del problema feudal de la tierra es la existencia de la gran propiedad y el trabajo gratuito, o sea, trabajo servil, y trabajo servil es trabajo no remunerado. Es el problema de la mayoría indígena en la colonia. Y por lo tanto, problema principal. Y si es problema principal de la mayoría de la población peruana de ese tiempo, era un problema nacional. Eso lo dice bien claro María Tía. El problema de la tierra ha devenido en un problema nacional. ¿Por qué? Porque afecta a la mayoría de la población peruana. Y en ese tiempo la mayoría de la población peruana era masa indígena. Melchor de Paz, en su crónica separatista, hace mucha referencia de las acciones. Dice, rara será la hacienda que no fuese saqueada, destruida. ¿No? Por ejemplo, en Paucartambo, las haciendas han quedado desoladas. En Ayaviri, el rebelde destruyó varias estancias, matando los ganados y talando los campos. En el Collao, los rebeldes saquearon estancias y haciendas, donde hubo día que no bastaron 4,000 cabezas de ganado ovejuno para saciar a las tropas rebeldes. Y acá otra cosa muy importante que ordena Micaela Bastidas ya el 18 de febrero de 1781. Micaela Bastidas ordena lo siguiente. Dice, los alcaldes indios del pueblo de Zancas auxiliarán a Bernardo Carrasco para que conduzca a este lugar papas, duraznos,
y otros comestibles de las haciendas embargadas, sin que en ella se entrometa persona alguna. Y por otro lado, también hubieron curacas que tenían haciendas, como el caso de Choquehuanca en Azángaro, ¿no?, que fueron atacados por las fuerzas tupacamaristas. Entonces, ¿qué es lo que trato de explicar acá? El problema de la gran propiedad de la tierra empezó a ser solucionada en plena revolución y por la acción directa de las masas sublevadas. Eso, en una palabra, se llama la confiscación, de hacer realidad la destrucción de la gran propiedad. Y de esta manera se cumple eso de la tierra para quien la trabaja. Lo de Velasco no fue confiscación, lo de Velasco fue expropiación, se pagó a los dueños. Muchos de los dueños con esa plata devinieron en otros sectores productivos, como por ejemplo Graña y Montero, que de sus haciendas de Guando, acá en el norte chico, con ese dinero pasó ahora a la industria de la construcción, una de las principales empresas de la industria de la construcción. Entonces, lo de Velasco fue, ¿qué cosa? Proceso de expropiación. Y no se liquidó la gran propiedad. Siguió existiendo la gran propiedad. ¿Bajo qué formas? Las famosas SAIS, Sociedad Agrícola de Interés Social, en el área andina y en la costa, las cooperativas agrarias de producción, toda la costa norte principalmente. ¿Se destruyó la gran propiedad? No se destruyó. Ahora, con este programa neoliberal, muchas de ellas están siendo privatizadas. O sea, se mantiene la gran propiedad. La esencia de destrucción de la feudalidad es destruir la gran propiedad mediante la vía de confiscación. Lo otro no es camino campesino, es camino burgués, la expropiación. Cómo desarrollar el capitalismo en el campo mediante la expropiación. Entonces, vamos ya sintetizando esta situación. A manera de resumen, podemos decir que dentro del conjunto de las acciones tupacamaristas, de la primera y la segunda etapa, porque la segunda etapa fue liderada por Diego Cristóbal Túpac Amaru, y aún podemos hablar de una tercera etapa, la repercusión en muchos otros lugares, como es el caso, por ejemplo, de Felipe Velasco Túpac Inca Yupanqui, primo hermano de José Gabriel, que en el año de 1783 estalló la rebelión en Guarochirí, ¿no?, actuando en nombre del Inca rey Túpac Amaru, que se encontraba en el Gran Paititi, dice Felipe Velasco, en ese famoso bando del 30 de mayo de 1783. Son 3 etapas de este proceso. Esta revolución tupacamarista no termina con la ejecución de Túpac Amaru. Entonces, en el lado político, una posición separatista. Segundo, una formulación integradora nacional, la unión de los paisanos, vivir como hermanos. Tercero, importante, acción revolucionaria, supresión de corregimientos, repartos, obrajes, mitas, tributos. O sea, apuntaba al corazón mismo de las formas de explotación feudal, ¿no? Finalmente, una extensión continental. Abarcó lo que hoy forman 5 repúblicas latinoamericanas y un elevado costo social. Los estudiosos, los especialistas tupacamaristas, por ejemplo, Boleslao Lewin, Carlos Daniel Alcárcer, el mismo Juan José Vega, señalan que en todo este proceso el costo social haya ascendido a un promedio de 100.000 muertos. Si nosotros
juntamos el número de muertos de toda nuestra historia republicana, no llega al costo social Túpac Amaru. Por tanto y por cuanto, entonces, esta acción debe ser considerada dentro de un carácter revolucionario, resumido en dos cosas: una posición separatista anticolonial y una posición antifeudal, porque apuntaba a destruir la esencia misma de la explotación de la fuerza de trabajo y de la gran propiedad. Entonces, si estos son los dos puntos básicos para comprender a Túpac Amaru, podemos decir de que fue precursor de esta emancipación, como llaman algunos, independencia que vamos a conmemorar el próximo año. No tiene nada que ver. Como dije al inicio, historiadores y gente de la élite, de la clase dominante, quieren arrebatar a Túpac Amaru del seno del pueblo, quieren domesticarlo, quieren castrarlo, quieren quitarle su esencia revolucionaria. Termino diciendo: José Gabriel Condorcanqui y Túpac Amaru II, peruano más importante en la historia nacional. Muchas gracias. Doctor. Gracias, doctor, por su exposición. Vamos a invitar al público si tiene algunas preguntas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero mientras tanto, le comunico lo que le comenté cuando consulté sobre la posibilidad de participar, lo que el historiador Miguel Ángel Rodríguez Macay, en el diario Correo, ¿ya? El mismo 4 de noviembre, escribió esto y quisiera que me dé su opinión. Muy bien. Dice, ¿no? El último Inca de Vilcabamba no era un antisistema, tampoco un revoltoso ni un anarquista. Por lo que ponerlo de ejemplo en ese marco es un grave error de conceptualización histórica. Nació y creció en medio de la comodidad de una vida esencialmente sincrética, es decir, tan criolla, apreciando la importancia de la cultura española. ¿Qué opinión le merece eso? Porque sienta ahí lo que dice error de conceptualización histórica. ¿Cómo podría clarificarnos eso? Bien. Bueno, eso ya siglo XVI, ¿no es cierto? Siglo XVI. El que inicia la guerra de reconquista inca, como lo llama el Mundo Guillén, u otros, la guerra de resistencia andina. No, se refiere a Túpac Amaru II, doctor. A Túpac Amaru II se refiere. No, pero Vilcabamba está relacionado totalmente con Túpac Amaru I. Ahí lo capturan a Túpac Amaru I. No, sino que he leído cuando dice el hijo del último Inca de Vilcabamba, o sea, el descendiente nada más. No, bueno, será hijo, tataranieto de repente, ¿no? Pero lógicamente. Ah, ya, muy bien, entonces. Nadie niega la situación, la posición cómoda de Túpac Amaru. Una cosa es la forma como se vive, mejor dicho, la extracción de clase. Túpac Amaru no, por su extracción de clase no proviene pues de los llanas, de los runas, de los mitayos. Él pertenece por descendencia de la nobleza de las panacas cusqueñas. Hasta ahí estamos comprendidos, correcto. Pero otra cosa es lo que adopta su práctica social. Por la práctica social, él toma partido por los pobres, por los desposeídos, por las masas indígenas. La cosa no es mecánica, pues. Yo rico y tengo mi práctica solo por los ricos. No. Hay gente de posición económica, pero que adoptan una situación en favor de los desposeídos. En ese tiempo, la mayoría de los desposeídos eran las masas indígenas.
No escucho. Muy bien, doctor. Queríamos su opinión, dado que, como usted sabe, algunos pensadores aprovechan sus columnas de opinión y es bueno que investigadores e historiadores que tienen una posición del Túpac Amaru antisistema, antifeudal, antiesclavista, tengan también que dar la cara, dado que, como usted dijo al principio, se está tratando de canonizar a todos los personajes que han querido sentar huellas para cambiar una realidad en función de la mayoría. No sé si el público, a través del Face o a través de la plataforma Zoom, tiene alguna pregunta para que lo hagan directamente al doctor. Pueden aprovechar este momento. Parece que está todo claro, doctor. Buenas noches. Ya, sí. Nazaré. Bueno, sí, buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Bueno, primero felicitarlo por la exposición que acaba de dar y quería preguntarle algo. Ya. ¿Usted considera que el movimiento de Túpac Amaru quizás tuvo algún carácter dictatorial? Bien. Mire usted. La dictadura hay que conceptualizarlo de diversas maneras. Una guerra no es tirarse de rosas. La guerra de por sí es sangrienta. En segundo lugar, en plena guerra se ejecuta a través de la dictadura. Y se conserva el poder mediante la dictadura. Lo que pasa es que hay que aclarar, ¿no? La dictadura no necesariamente es militar. Hay dictadura de clase. Hoy estamos viviendo la dictadura de la burguesía, disfrazada de democracia, que es otra cosa, ¿no? Pero es dictadura de clase. En la historia universal ha estado presente en todos los grandes escenarios históricos la dictadura. Algo más cerca a nosotros, la presencia de Bolívar en el Perú. El Congreso abdicó de legislar y le entregaron todo el poder a Bolívar, ¿no? Omnímodamente ejecutó el poder. De tal manera que los curas en las misas empezaban diciendo: gracias a Dios por habernos mandado a Jesucristo para salvarnos. Gracias la gran Colombia por habernos mandado a Bolívar para independizarnos. Entonces, existe dictadura de clase. Segundo, en el transcurso de una revolución se ejecutan las cosas dictatorialmente. Ahí no va a decirse, por favor, o discutamos, o al voto, ¿no? Esa idea de democracia no funciona en un proceso revolucionario. Muchas gracias, profesor. No tiene... ¿Alguna otra pregunta de la sala? Doctor, aprovechando, siempre se ha quedado como misterio, quizá para muchos, pero ¿cree que fue un error político no atacar el Cusco? Y según sus investigaciones, ¿cuál fue la causa? ¿La causa política que hizo inviable o no decidió atacar el Cusco en esa coyuntura donde estaba el poderío militar fuerte frente a las puertas del Cusco? ¿Cuál cree que ha sido la razón? Creo yo error táctico. ¿Por qué? Mire usted, dije al inicio, el escenario donde se juega este tipo de luchas indígenas es el campo. Quien tiene el apoyo del campesinado indígena
garantiza su permanencia. Entonces, creo yo que Túpac Amaru lo que quería es ganarse a las amplias masas indígenas de todo el sur andino. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que debió tener en la ciudad elementos que complementen ese accionar. Descuidó el Cusco. No me refiero al aspecto militar, sino descuidó el Cusco en el sentido de que hubiera habido algunas acciones de criollos provincianos, de mestizos que actuaran o prepararan el terreno para que ya al retorno del sur andino tomara el Cusco. El retorno, pese a los llamados de Micaela Bastidas, bueno, ya fue tarde. Ya José del Valle había ingresado al Cusco y lo había tomado con todos los refuerzos, ¿no? Esa es la situación. Aquí hay una pregunta, discúlpeme, de mi colega Wilfredo Medina, Willy, muy interesante. El papel de la iglesia. Bueno, aquí debemos diferenciar dos cosas, ¿no? El alto clero formado por los obispos y el cabildo eclesiástico, que era la burocracia de la iglesia, ¿no? Racioneros, magistrales, deanes, chantres, etc. Ellos definitivamente tuvieron una posición realista. Ahora, la acción del obispo Moscoso, don Juan Manuel Moscoso Peralta y Barnuevo, está dentro de una situación ambivalente. Dice que apoyó por un momento y por otro no. Pero por los resultados conoceréis a las personas. Él después de esto se fue a España a ser confesor de la esposa del rey. Eso no es castigo, es un premio. Segundo, el clero de las vicarías, de las parroquias, de los alejados pueblos, tuvieron una participación no contraria a Túpac Amaru. Y la actitud de José Gabriel no fue en actos, en hechos contrarios ni a la iglesia como institución, ni a las propiedades de la iglesia. En la mayoría o casi todos de los documentos, él señala que por acción de Dios Todopoderoso es lo que da los edictos, las ordenanzas. Entonces, no fue un movimiento antirreligioso y anticlerical. Y por parte de la iglesia, no todos fueron antitupacamaristas. Hubieron sectores del bajo clero que actuaron a favor. Inclusive en los pequeños pueblos alentaban hacia la accionar de Túpac Amaru. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿y el papel de Mateo Pumacahua? ¿Seguían enraizadas las rivalidades étnicas? ¿Cuál es la razón? Bueno, mire, acá vamos a entrar a una situación muy particular. Mateo Pumacahua Chiguantito. Bueno, él se hizo llamar García Pumacahua, que nada tiene García. Mateo Pumacahua Chiguantito. Él fue de Urquillos, del pueblo de la reducción de Urquillos, Curaca de Chincheros. ¿Cuál era la actividad principal de Pumacahua? Él fue rematista de tributos. Ustedes saben que los indígenas pagaban tributo, que lo reunía el encomendero. Pero ese tributo reunido se vendía, se remataba, previo pregón. Y el importe de ese dinero, o sea, en moneda contante y sonante, pasaba al encomendero. Esa era la ganancia del encomendero. Por eso el encomendero es el típico señor feudal. ¿Quién compraba el tributo? Un comerciante, en este caso Pumacahua, entre otros, ¿no? Porque habían también criollos, mestizos, que compraban el tributo y que lo iban a vender
a donde había gente. ¿Dónde había gente? Grandes ciudades, minas, cantidad por miles, obrajes. Entonces, el rematista de tributo es un comerciante que invierte capital y después de venderlo, obtiene una ganancia. Eso es ya una relación mercantil. Capital más incremento de capital. Por eso es que algunos dicen, no, el Perú ya era capitalista. No, señor. ¿De dónde nace el tributo? ¿Del cielo? No. Nace de una imposición típicamente feudal. El tributo es una carga típicamente feudal porque es parte del producto que entrega el indígena. Entonces, ¿qué va a pasar? Túpac Amaru, dentro de otras cosas, señala la destrucción, la liquidación del tributo. Y si no había tributo, no hay razón pues, de que ya no podía existir el rematista de tributo. ¿Qué va a vender? ¿Qué va a comprar? ¿Qué va a vender? Entre otras causas, entonces, ese es el motivo por los cuales Pumacahua se vuelve antitupacamarista. Y además que le habían ofrecido ser presidente de la Real Audiencia del Cusco, cosa que cumplió, pero por pocas semanas o meses. Y gente que tenía mucha plata. Mire usted, tenía tanta plata que obsequió una anda que lo cargaban 8 hombres, una anda de plata que lo cargaban 8 hombres para la Virgen Natividad, patrona del pueblo de Urquillo. Ya en su vejez se vuelve patriota, ¿no? 1814, que es otro tema que no compete hablar en estos momentos. Muy bien. De no haber alguna pregunta, daríamos la palabra al doctor para sus conclusiones finales. Doctor, ¿alguna conclusión final, alguna reflexión, alguna tarea específica a través de este tema para los jóvenes que hoy día nos acompañan, para los docentes, para el público que está siguiendo a través del Facebook? Mire, como dije al inicio, ¿no? Seguir estudiando, seguir analizando, discrepando, deslindando sobre esta temática. Siempre seguirá vigente Túpac Amaru mientras no se soluciona los grandes problemas del país. Estas cosas que yo he manifestado en esta noche están contenidas en este libro que publicamos hace años para la educación secundaria. Son cosas que realmente ahora ya no, pues porque ahora los libros los regala el gobierno con errores de concepción hasta errores ortográficos, ¿no? Túpac Amaru es del pueblo, no de las élites dominantes. Túpac Amaru dirige la más grande revolución social que se dio en el Perú. La derrota es la derrota del pueblo, tarea histórica pendiente. Por eso debemos estudiar historia, porque la historia forja conciencia. Y la conciencia histórica es el elemento básico para actuar, para comprender y transformar la realidad. Por eso es importante. Por eso es que en estos momentos de globalización, como curso independiente, ha desaparecido el escenario de los currículos de la educación primaria y secundaria. Eso tiene un objetivo político. El pueblo le quieren quitar el alma histórica. Esa es la realidad. Pero mis felicitaciones, eventos de esta naturaleza ayudan a contrarrestar ese afán globalizador o globalizante que quiere uniformizarnos todos en una sola idea, en una sola concepción. Quiere que pensemos de una sola manera, pero no lo van a lograr. Muy bien, doctor. Agradecemos su participación. Agradecemos su participación a todos los jóvenes también y profesores que nos siguen en la plataforma Zoom y en el Facebook. Y solo insistir en que esto sea el inicio, profesor, a través de usted, organizar otros encuentros, otros conversatorios, otros webinars sobre temas históricos para que tengamos una identidad cultural, nacional y de clase, como usted lo ha mencionado. Y también la Cámara Nacional de Educación del Perú está formada por profesores
de las diferentes especialidades, pero sí estamos de acuerdo en algo y estamos dispuestos a apoyar en exigir lo que usted acaba de decir. Y lo que está corriendo en las redes, que el curso de Historia del Perú, el curso de Geografía, el curso de Economía, el curso de Psicología, vuelvan al currículo escolar para que nuestros estudiantes tengan una perspectiva histórica y cuando tengan que hacer sus movimientos, tengan un objetivo y no se genere una confusión para que después la contradicción sea aprovechada, como usted dice, por personajes del poder. Muchas gracias. Nosotros estamos comprometidos con ustedes y hasta la próxima. Y vamos a seguir comunicándonos para este evento. Gracias, doctor. Muchas gracias, jóvenes. Gracias a todos ustedes. Cuídense. Gracias. Cuidémonos.